Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No vas a cerrar la puerta acá? ¿Ah? Como quieras. Bien, hoy vamos a comenzar una nueva serie, ¿sí? Así que pónganse como hacemos para ver una serie en Netflix. No. Nos ponemos bien cómodos, nos sentamos y vamos a tratar de ver algo que el otro día estábamos tratando de diagramar con Lean. Había un tema que nos había llamado la atención antes que se llama las adicciones, ¿sí? Pero como es un trabajo que abarca la parte de familia y la parte de estudio personal, lo vamos a dejar para el año que viene, porque hay mucho por qué hablar y estamos como a fin de año y siempre cuando estamos a fin de año estamos cuesta arriba y se nos hace difícil con muchas cosas, tal vez andamos cansados, andamos con muchas actividades. Algunos con exceso de trabajo porque empieza un poquito a moverse la temporada, hay gente que viene, que va, y entonces decidimos pasarla para el próximo año. Pero el tema de hoy no es un tema menor, porque está relacionado también con un cantante. No sé si ustedes se pueden dar cuenta, el Dios dice de las causas perdidas, ¿sí? Y si ustedes se ponen a buscar, hay un cantante que tiene un tema que justamente habla sobre esto, ¿sí? Que después se los vamos a pasar al grupo, el que lo quiera escuchar, que es un cantante que nosotros por ahí escuchamos, que se llama Quique Pavón. Ahora, este tema del Dios de las causas perdidas tiene que ver con algo muy importante que nos va a tocar a vos y a mí, ¿sí? Para que podamos realmente entender este tema y podamos aprenderlo. También vamos a tener algún versículo para memorizar en esta serie, ¿sí? Y si Dios quiere va a estar durando 4 domingos esta serie, compartiendo con Lea lo que estamos tratando de ver este tema que justamente tiene que ver con esto de las causas perdidas. Vamos a ver qué causa perdida. Lo primero y principal, quisiera pedirte que le pidamos al Señor que hable en nuestras vidas, en nuestros corazones, que vamos a orar para comenzar con este tiempo. Padre, te damos gracias por darnos este día. Gracias porque nos regalas un día como hoy, Señor, con lluvia, Señor, que hace bien a la tierra. Y escuchábamos recién cómo realmente podemos cantarte y alabarte por ser tan bondadoso con nosotros. A pesar de que muchas veces no lo merecemos, Señor, y a veces no estamos a la altura de lo que tú esperas de nosotros. Pero Padre, siempre podemos ver tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestros hijos, sobre las cosas que tenemos, aún sobre nuestra salud. Y Señor, podemos agradecerte porque tú estás en medio de nosotros. Bendice este tiempo, Señor, lava nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, qué nos quieres enseñar y hacia dónde quieres llevar nuestras vidas, Señor, para poder servirte, para poder honrarte. Oramos por aquellos que no llegaron, que no han podido venir, con distintas causas, circunstancias, Señor, que solamente tú las sabes y tú puedes dar la respuesta a esa necesidad. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, y esto de las causas perdidas. Y bueno, vamos a comenzar con la primera de las diapositivas. ¿Qué es una causa? ¿Sí? Bueno, ahí hay una pequeña definición. Una causa es un motivo, una razón para obrar, aquello por la cual nos movilizamos, ¿sí? A veces hemos visto estas cosas, ¿no? Hemos escuchado una buena causa y hemos visto, por ejemplo, una cosa como esta, juntar fondos para una operación de alto costo. Hace unos tiempos atrás había una persona que le estuvimos ayudando, que no sé si todos se acuerdan, que le estuvimos acompañando para hacerse un tratamiento en el corazón, que estuvimos apoyándolo, una persona que un tiempo estuvo viniendo con nosotros. Y es una buena causa porque cuando no te dan los costos y ves que hay gente que te puede ayudar y que te puede acompañar, vos te sentís justamente como valorado por aquellas personas que están haciendo esto, tratar de juntar o poner una buena causa para movilizar corazones y vidas. También podemos hablar sobre dar ayuda a lugares inundados, devastados por eventos de naturaleza. Ayer en el grupo que tenemos con nuestra familia de misiones nos mostraban de un tornado que se dio en Río de Iguazú, do Iguazú se escribe, y está a 200 kilómetros de Andresito, ¿sí? Está ahí a 2 horas y media, más del lado de Brasil, y había pasado un tornado que terminó devastando un pueblito que habrá sido como la villa tal vez más chiquita, pero lo arrasó completamente. Y me imagino que la gente que está en aquel lugar debe estar tratando de justamente ahora ayudar a aquellas personas que tal vez lo han perdido todo, o han perdido su casa, o han perdido toda su vida. Nosotros también hemos tenido acá, cuando pasó lo del volcán, que también una buena causa, no teníamos con qué tomar agua, y nos mandaban bidones de agua, no sé si se acuerdan, que teníamos que ir a buscar los bidones y no poder tomar el agua de la canilla, y se armó toda una cosa, pero había una causa que movilizaba a la gente para obrar, alguna razón para movilizarse. Y podemos hablar de esto un montón de cosas, ¿sí?
Hay muchas cosas que podemos hablar. Acá en la villa también hay un montón de causas por las cuales las personas sí, se movilizan por el bien de otra cosa. Ahora, la gran pregunta es, ¿y qué es una causa perdida? Porque todas las causas que recién te nombré, o las causas que estuvimos tratando de explicar, tienen un buen propósito, tienen un objetivo final. Tal vez tienen mucho esfuerzo, mucho trabajo, o tal vez tienen de mucho de poner el cuerpo, pero ¿qué es una causa perdida? Cuando hablamos de una causa perdida, justamente es porque estamos viendo que la razón de movilizarnos realmente no está justificado. No me movería por tal cosa. No me movería por ejemplo, vamos a poner una empresa. Si una empresa tuviera que venir a invertir en la Argentina o cualquier otro país, no se va a mover si realmente no va a tener un rédito. Si sabe que se va a movilizar y va a tener pérdida, entonces ¿qué va a hacer la persona? Prefiero quedarme donde estoy, no me voy a movilizar. Es una causa perdida, no tiene sentido movilizarnos todos y movilizar mi vida y todos los proyectos que estamos teniendo por algo que voy a perder, por algo que no tiene razón de ser. Y cuando uno se pone a pensar en esto, muchas veces podemos pensar en la vida de las personas, en las cosas que nos pasan como personas, como seres humanos. ¿Cuántas veces decimos, bueno, esta persona ya está así y será así toda su vida, y ya no hay objetivo, ya no hay forma, ya no hay propósito para la vida de esa persona? Y podemos pensar que Dios no piensa de esa manera, pero fíjense en ustedes qué sería una causa perdida en nuestra actualidad. La primera de las cosas, vivimos en un momento de una generación que está herida. Sí, las generaciones que están a nuestro alrededor están heridas. Y dice, pero ¿cómo? Yo no le veo cortes. Pero no son cortes superficiales, son cortes profundos. Son cosas que están en el alma, que están arraigadas en el corazón. Y podemos encontrar una generación herida en la Biblia, ¿sí? Vamos a ir mencionando algunos de ellos. Dice, una generación herida es aquella generación que sufre las consecuencias del pecado de este mundo. Y una de las que me gustó poner ahí es las heridas por decisiones de otras personas. Personas que tomaron decisiones y que sus decisiones fueron contraproducentes para aquellos que estaban a su alrededor, ¿sí? Personas que fueron heridas por las decisiones que otros tomaron o que las iniciativas que otros hicieron y terminaron dañando a esa persona que recibió el daño. Y tenemos un ejemplo ahí, el ejemplo de Acab. No sé si todos se acuerdan, en Josué capítulo 7 y versículo 25. Estábamos hablando de la vida de José cuando José entra a la tierra prometida y va a conquistar la tierra, y dice la palabra de Dios que se enfrenta con la primera de las fortalezas. ¿Cuál era la primera fortaleza? A ver si se acuerdan. El muro de Jericó. Se encuentra con Jericó, entablan toda esa batalla fuera de lo normal, de dar vueltas a un lugar amurallado durante 7 días hasta que Dios destruye esa muralla y pueden tomar ese lugar. Y se dedican a la segunda ciudad, una ciudad que se llama Jai. Algunos comentaristas dicen que era casi el 10% de lo que era la ciudad de Jericó, pero era una ciudad que no tenía muros, no tenía fortalezas, no tenía grandes ejércitos. Y sin embargo va Josué con todo su ejército y pelea contra ellos y pierde. Habían ganado una nación poderosa, habían derribado muros, pero contra esa nación no pudieron avanzar. Y Josué se pone mal y dice, Señor, ¿para qué nos sacaste y nos metiste en la tierra prometida si en realidad queremos empezar a tomar la posesión de la tierra, ganamos una batalla y vamos a la segunda y perdemos? Y Dios le tiene que decir, ¿sabes qué? Hay pecado en el medio de ustedes. Y capítulo 7 del libro de Josué, te invito a que me acompañes para que lo podamos leer. Hay una declaración que hace ahí el escritor, Josué capítulo 7 y versículo 25. No lo busqué, pero ahora se los busco para que lo podamos leer y compartir. Josué capítulo 7 y versículo 25. Y dice así el escritor, hablándole que habían descubierto quién había hecho la causa de todo esto, que era la familia de Acán, dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? ¿Sí? Y la palabra ahí que utiliza en el original significa afligir o producir una desgracia o atormentar. Y Josué dice, le estaba diciendo a Acán, lo que vos hiciste afectó nuestras vidas. Afectó todo lo que nosotros estamos haciendo. Lo que vos hiciste, la decisión que vos tomaste fue provocar herida en nosotros. Porque hubo familias que perdieron a sus hijos o perdieron a sus seres queridos por ir a una batalla en la cual Dios no estaba apoyando. ¿Por qué? Porque Acán tenía escondido el pecado. Decisiones que otros toman sobre nosotros y producen heridas en nuestro corazón. Ahora, hay otro ejemplo más, ¿sí?, de esta generación.
de aquellos que toman decisiones y a veces hieren a otras personas. Y tenemos el caso de José. Hace tiempo estábamos viendo el capítulo 37, 38 de la vida de José en el devocional. Y qué familia la de José. Personas que estaban a su alrededor y que realmente parecían yo no sé cómo poder explicarlo, pero si hay algo que podemos ver en la vida de José es que no había buena relación entre los hermanos. No había buena relación entre los hermanos. Y hay dos frases que me llaman la atención, que yo las remarqué acá, del capítulo 37. El versículo 20 dice en primer lugar: vení, matémosle y echémosle. Fíjate la frase que está diciendo los hermanos de José contra José. Vení, matémosle y echémosle. Y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Fue el momento que tomaron a José y dijeron, vamos a matarlo y vamos a decirle a papá que José se murió, que lo despedazó a alguien, que alguien lo mató. Y dice, mira la frase, vení, matémosle y echémosle. Pero después surgió otro que dijo, no, ¿por qué lo vamos a matar? Y dijo, vení y vendámosle. Hagamos un negocio con nuestro hermano. Y uno se pone a pensar en la vida de José, que la decisión que tomaron sus hermanos, pensando que le hacían un daño a José, Dios los transformó para bien. Pero las decisiones que tomaron sus hermanos terminaron lastimando la vida y el corazón de José. Está al punto de que los hijos de José termina diciendo a uno Manasés y el otro Efraín. Y en uno le dice, Dios me hizo olvidar el sufrimiento, las cosas que me provocaron, las personas que estaban cercanas a mí, aquellas personas que eran mi familia. Ahora, la pregunta es, ¿qué heridas tenemos nosotros de otros? Porque muchas veces hablamos de heridas, pero muchas veces nos cuesta asumir que estamos heridos. Muchas veces nos cuesta asumir que hay otros que tomaron decisiones que lastimaron nuestra vida. Lastimaron nuestro corazón, nuestra forma de ser, nuestro carácter. Nos sentimos lastimados porque hicieron alguna cosa que no nos gustó, tomaron alguna iniciativa, algún abuso, me levantaron la voz, me golpearon cuando era chico y un montón de cosas que a veces se tergiversan y terminan lastimando la relación en medio del seno de la familia. Y en el lugar que debería ser más seguro, es el lugar hoy más peligroso, el seno de la familia. Lo que Dios había creado como una unidad, el pecado lo transformó en una desunión. Ahora, una generación herida por decisiones con otros. Y quiero hacerte ver dos factores más. Una generación herida por decisiones personales. Y acá ya no tiene que ver lo que produce mi vida en la vida de otras personas. Acá tiene que ver las decisiones que yo tomo y que son consecuencias de mis propias decisiones. De las cosas que yo he tomado como de una decisión personal. Y vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de Demas. ¿Ustedes se acuerdan de 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 10? Dice ahí el escritor que Demas terminó amando, dice, el mundo. Y ahí la palabra que utiliza amando significa suspirar por o enamorarse. ¿Ustedes se acuerdan de Demas? Demas se lo menciona 3 veces en la Biblia. 2 veces positiva y una que no es positiva, que es esta. Las 2 veces que se lo habla de positiva, está en un viaje misionero, está colaborando, está trabajando, está llevando el mensaje con aquellos que también eran parte de los que llevaban el mensaje hacia toda la frontera posible. Pero llega un momento que esa persona termina tomando una decisión que lo termina apartando. Y Pablo tiene que escribir en una carta y mencionar específicamente que Demas había tomado una decisión que había afectado su vida. ¿Cuál era esa decisión? Haberse apartado por amar las cosas de este mundo. Heridas personales. Y uno puede pensar, pobre Demas, porque no se lo menciona más en la Biblia como una persona que volvió a servir al Señor. No es como la vida de Juan Marcos, que Juan Marcos se menciona en la Biblia, y Juan Marcos fue una persona que también tomó una decisión equivocada, pero más adelante Dios trabajó en la vida de él y logró volver a encaminarse. Esta persona no se nos habla más de que volvió a encaminarse para servir. Tenemos otro gran ejemplo, Sansón en Jueces capítulo 14. ¿Quién no se acuerda de la vida de Sansón? ¿Algunos se acuerdan que le crecía el pelo y del pelo decía él que le crecía, le daba la fuerza? Pero Sansón tomó unas decisiones que no fueron muy buenas para su vida. Quiero que me acompañes ahí a Jueces el capítulo 14. Jueces capítulo 14. Jueces el capítulo 14. Y el versículo 1 y 2. ¿Sí? Y Sansón dice, no sé si llegaron todos a conseguir el libro de Jueces. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. Jueces. Ahí está Jueces, el que sigue después de Josué. Jueces capítulo 14 y versículo 1 y 2 dice, y descendió Sansón a Timná,
y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y los padres comienzan, versículo 14, pero pará. El padre y la madre le dijeron: no hay mujeres de las hijas de tu hermano acá en Israel, en nuestro pueblo, para que vayas y tomes una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y fíjate la secuencia de Sansón para su decisión, el proceso. Él descendió, versículo 1, versículo 2, él vio y después volvió a subir. No sé si te das cuenta de lo que está pasando. Descendió porque geográficamente era bajar y volver a subir, pero lo que yo quiero que entiendas es esto, el proceso de ir, ver y volver. Y a veces tomamos decisiones que en el camino del Señor nos mantienen en esa sintonía. Estoy con el Señor, tomo una decisión, veo cosas que me gustan en el mundo, vuelvo de nuevo al Señor, desciendo y vuelvo a ascender. Me acerco al Señor y me vuelvo a alejar. Y constantemente vemos la lucha que a cada uno se nos puede presentar. Y Sansón tomó una decisión que ya la decisión que tomó ya había afectado su vida. No había vuelta atrás. Es más, habla con sus padres para lograr tener un matrimonio con esta mujer. Que después podemos hablar de todo lo que dice la Biblia con respecto a ponerse de novio o ponerse en matrimonio con una persona que no conocía a Cristo. Ahora, que no conoce al Dios de Israel en ese momento. Ahora vos ponete a fijar en esto. Decisiones que afectaron en su vida. Que terminaron provocándole dolor en sus propias decisiones. Sansón termina nombrándose como una persona que terminó perdiendo ¿qué cosa? Los ojos. Y todo entró por la vista. Por las cosas que vemos. Por las cosas que nosotros anhelamos, que a veces nos seducen en el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿hay decisiones que yo lamento? Hay decisiones en nuestra vida que hoy puedo mirar hacia atrás y si hubiera tomado una decisión sabia en aquel momento sobre esta circunstancia, hoy no estaría acá. O hoy no estaría con este problema. O hoy no estaría con esta circunstancia que estoy pasando. Decisiones que provocan heridas en nuestro corazón. Y esta generación de heridas también tiene otra faceta más. Que no solamente por las decisiones de otros, no solamente por las decisiones de uno, sino también a veces por las heridas que nos da la vida, los golpes de la vida. Y estas son las cosas que nadie las espera, pero a veces aparecen. Entonces podemos hablar de una enfermedad. Tenés toda tu vida por delante y de repente te diagnostican una enfermedad. Una enfermedad terminal, una de cáncer, algunas que son autoinmunes, que se contradefienden y vos decís, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me viene a mí en este momento con esta cosa? Yo no la esperaba. Heridas que pueden aparecer, te toca una enfermedad, te lleva a una operación que estás pendiente de la vida, entre la vida y la muerte. Y hay personas que después no salen de eso porque entienden que eso lo tomaron como un castigo, enfermedad. Puede ser también un accidente. No sé si ustedes, a nosotros nos compartieron, que al final nunca llegué a entender si era cristiano o no, pero nos hablaron de un accidente en la General Paz en Buenos Aires, porque estaba en el grupo de nuestros parientes. La semana pasada fue, hasta salió en TN. Fueron 5 personas que iban manejando. Un vehículo, el padre, la madre y 3 hijos. Un vehículo, otra camioneta en vista, este vehículo. Muere el papá, muere la mamá. La hija mayor está en estado de coma y quedaron los 2 chiquitos, 7 y 9 años. ¿Vos te has puesto a pensar lo que va a hacer las preguntas a esos chicos si estando en el hospital no les dijeron que estaban bailando a los padres el día después a que ellos estaban en el hospital? Entonces, un accidente. Compañeros de trabajo que se han golpeado, se han lastimado con un montón de cosas. Accidente, nadie sabe y quedás o en silla de ruedas o perdiste un familiar. ¿Y ahora cómo sigo la vida? ¿Y ahora cómo sigo? ¿Se puede partir en un familiar? ¿Cuántas personas que hablamos y todavía recuerdan el familiar que se les fue? Un padre, una madre, un hijo. Cuando hablamos de padre y madre, bueno, es la ley de la vida. Los más grandes, tarde o temprano, van a tener que partir hacia la otra vida y la generación que viene se tendrá que hacer cargo. Pero la pérdida de un hijo, qué difícil, ¿no?
Y estamos hablando de heridas que después quedan en el corazón y preguntas sin respuesta. Y podemos hablar también de pérdida de bienes, ¿sí? Y acá podríamos meter lo que habíamos hablado hace un ratito cuando hablábamos de estas cuestiones que pueden pasar como los catástrofes naturales. Ahora, nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia. Job también tuvo sus sufrimientos. Y podemos hablar de que perdió su familia, y podemos hablar que perdió sus bienes, y podemos hablar que perdió incluso su salud, podemos hablar de que perdió tantas cosas, incluso de unas relaciones de amigos que, más que amigos, uno hubiera preferido no tenerlos como amigos. Job y sus sufrimientos. Y la pregunta es, ¿hay algún golpe que no haya superado todavía en mi vida? ¿Habrá cosas que todavía no puedo superar y que estoy dando vuelta por estas cosas que me han pasado? Una generación herida, una generación que está lastimada, pero no solamente queda ahí, también la siguiente es una generación vacía. ¿Y qué es una generación vacía? Una generación que, vamos a tratar de ver algo acá, una generación vacía es aquella que, la generación de los avances tecnológicos, llamada, creo que muchos habrán escuchado esto, llamada la generación alfa, ¿sí? Que son hasta los que viven hasta el 2024, porque a partir del 2025 se transforman en la generación beta. Y está hablando por los cambios que va a generar la IA sobre la vida de las personas que ya lo hacen con muchos trabajos, todo automatizado. Pero esa es la generación alfa, son los jóvenes que nacieron con las pantallas, su pasatiempo favorito es mirar videos en YouTube, TikTok, los influencers, interactúan a la perfección con las redes sociales, son criados en la familia que ya no responden a los modelos tradicionales. Ya no está papá y mamá en casa. Ya no está la compañía de los padres. A veces teniendo papá y mamá, uno ve que los chicos siguen estando huérfanos. Porque teniendo padre y madre, muchas veces no nos acompañan en el proceso de la vida, en enseñar valores, en enseñar responsabilidades, en hacerlos parte de las decisiones que toman y las responsabilidades que asumen. Una generación vacía, y podemos hablar un montón de cosas más con respecto a este tema, pero son generaciones que están solos, solitarios en la casa. Todo el día trabajando en la familia que a veces no le da los costos, la vida, porque tienen un montón de cosas, o porque están pagando algunas de las decisiones que tomaron, por ejemplo, se metieron en un crédito, en alguna cosa, pero viven solos los chicos. Algunos no hace falta estar solo en la casa, viven en la calle. Y vos pasás en la calle y lo ves jugando todo el día, y a la hora que pase lo vas a encontrar en la calle que está dando vueltas. Una generación solitaria, una generación con comodidades, para algunas comodidades, donde lo tienen todo. Yo no sé, pero yo veo a mis alumnos ahora están más tranquilos, pero antes en su momento llevaban hasta pelota en la escuela. Y en la época mía no llevábamos pelota. La pelota nuestra era agarrar las medias que estaban agujereadas, las más feas, hacíamos un rollo de media y con eso jugábamos los recreos. No teníamos todas las cosas, pero la generación que está ahora tiene todo, y todo al alcance de la mano, y todo al alcance de un clic. Una generación que está acostumbrada al placer, al desguste, a vivir bien, a estar con comodidades. Una generación que para ellos vale todo. No hay límites, no hay una frontera, todo vale. Vale que hoy le dé un beso a ella como vale que le dé un beso a él. O vale que le pueda dar beso a un hombre y a otro hombre. Vale todo. Es la generación que está vacía, una generación que también es violenta. No hace poco uno puede hablar de circunstancias que pasan dentro de la escuela, fuera de la escuela. Chicos que se agarran, chicos que se pelean. Una generación violenta. Una generación exitista que si le va bien y tiene éxito, son los mejores. Ahora, le va mal y no lo podés levantar del piso. No lo podés levantar del piso. Ahora, Mateo 16, 26, te invito a que busques en tu Biblia porque después vamos a leer otra versión. Mateo capítulo 26, 16. Perdón, al revés, 16, 26. 16, 26. 16, 26. ¿Lo dije bien? Sí, 16, 26. Y se respondió y le dijo. 16, 26, perdón, estaba leyendo 15. 16, 26 dice así. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo
y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y la NTV lo traduce de otra forma, dice, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma, tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Entonces, cuando hablamos de una generación vacía, hablamos de una generación que lo tiene todo y que todo está a su alrededor y que todo gira alrededor de ellos, pero hay algo que le falta adentro: la existencia de Dios, la presencia de Dios, que Dios esté en sus vidas. Ahora, esta misma generación, de la generación herida, de la generación vacía, es la generación amada. Es la generación amada. Y quiero mostrarte con esto algo muy importante en la palabra del Señor. Isaías capítulo 42. Isaías el capítulo 42. Isaías capítulo 42, versículo del 1 al 4. Isaías capítulo 42, versículo del 1 al 4. Isaías 42, del 1 al 4. Si ya llegaste, vamos a leer ahí en ese lugar. Dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Y he puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír, ni la hará oír en las calles. Hasta ahí está hablando de la persona de Jesús. Pero después dice el versículo 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y quiero que prestemos atención a esto, la caña cascada. Tal vez por ahí suena, la palabra cascada es medio difícil de entenderlo, pero en la traducción significa la caña quebrada. Había dos cosas que utilizaban mucho los judíos. Por un lado, las cañas para construir instrumentos. Sí, y una caña que estuviera fisurada o que estuviera rota, no tenía sentido de que la pudieras hacer instrumento, porque dejaba de perder su calidad de sonido. Entonces una caña que estaba partida no servía para composición de instrumentos. También se habla de que se utilizaba la caña como un elemento de medida, ¿sí?, en el pueblo de Israel. Y es más, se la menciona como algo que no tiene valor cuando Ezequías, no sé si ustedes se acuerdan, en la época que estaban siendo invadidos por Babilonia, y el rey Ezequías, en vez de buscar la ayuda de Dios, dice que va y busca la ayuda en Egipto. Y Dios le dice: ¿cómo te apoyas en esta caña cascada, en esta caña quebrada que es Egipto? Como diciendo, me dejaste a mí, te apoyaste en ello. El sentido de la caña cascada es una caña que no tiene valor y no sirve. Ahora, menciona otra cosa más, dice el pábilo que humeare. Y por ahí uno puede pensar en las lámparas que usaba el pueblo de Israel, en la cual tenían algo que la mechita, esa mechita que nosotros vemos en las velas, parecida a esa, aunque no era lo mismo, cuando se quedaba sin aceite comenzaba a echar humo. O cuando la misma mecha comenzaba a desgastarse, comenzaba a echar humo. Y claro, el que tiene la caña dice: bueno, esto no me sirve, lo tiro y busco una nueva, porque es tan débil, es tan frágil que ya se rompió, prefiero desecharla. Sin embargo, cuando uno mira la otra y dice: ya está echando humo, ya está sin consistencia, dejó de producir calor, dejó de iluminar, dejó de cumplir su propósito, tenés dos opciones: o la volvés a acondicionar o la dejás en ese lugar. ¿Saben lo que está diciendo el escritor en este lugar? Que esto es lo que me llama la atención con esta generación amada, que el Señor no nos desecha, en primer lugar. Él mira nuestra fragilidad, Él mira nuestras vidas a pesar de las cosas que hayamos hecho, a pesar de las decisiones que hayamos tomado, a pesar de las heridas que hayamos sufrido. Él no desecha nuestra vida. Dice ahí capítulo 13 de Lucas, que quiero que me acompañes, capítulo 13 de Lucas, versículo del 6 al 9. Es una historia muy común, muy conocida. Dice el capítulo 13, versículo del 6 al 9. Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. Fíjate lo que dice acá el escritor. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en la viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera,
y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizas también la tierra? Él entonces respondió, dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Quién nos desecha? Tal vez el que venía a buscar la cosecha decía, 3 años es que estoy esperando que dé fruto y no da fruto. Ya está, cortala, está diciendo el escritor, ocupa lugar en la era, tirala. Y sin embargo él dice ahí, espera que yo todavía cabe, que yo la abone, que yo tenga un cuidado especial. Por eso cuando hablamos de una generación herida y una generación vacía, también tenemos que hablar de que es una generación amada. Dios no desecha tu vida. Por más que hayas sufrido, por más que hayas tomado decisiones que no correspondían, por más que te hayan lastimado, Dios no desecha tu vida. Segunda de las cosas, el Señor está dispuesto a seguir trabajando en mi vida. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Tal vez otro de los pasajes muy mencionados, o tal vez que por ahí más lo hemos escuchado y que tal vez lo hemos aprendido de memoria. Capítulo 1 de Filipenses y versículo 6. Capítulo 1 y versículo 6 dice el escritor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la palabra ahí, obra, que no la puse en este lugar, tiene que ver con una artesanía. ¿Has visto trabajar a ver un artesano? A veces cuando uno va a las calles de Córdoba, o no sé si lo he visto acá en Neuquén en las calles, porque tampoco paseo mucho en Neuquén capital, pero cuando a veces voy a las calles de Córdoba en algún lugar turístico, vas a encontrar que hay gente que está en la calle. Y tenés aquellos que trabajan con aerosoles, o aquellos que están cosiendo, o aquellos que están haciendo alguna manualidad, y vos los ves y decís, wow, cuánta capacidad, cuánta destreza para poder realizar eso. Y el escritor está diciendo acá que quien comenzó la buena obra en nosotros, esa artesanía, esa obra que está haciendo en nuestra vida, va a estar dispuesto, dice, como dice acá, a perfeccionarla. Y no significa que seamos perfectos, sino que pueda terminar con lo que empezó. Que pueda terminar con lo que empezó. El Señor está dispuesto a seguir trabajando en mi vida. En como sos vos. No, pero yo tengo un carácter. Dios quiere seguir trabajando en tu vida. Pero tiene un comienzo esta obra. Dice ahí, el que comenzó en vosotros la obra también la perfeccionará. ¿Sabes cuál es el momento que Dios comienza a trabajar en nuestras vidas? Desde antes que nosotros lo podamos conocer, hasta el momento que lo conocemos a Él y hasta el momento que lleguemos a la eternidad. Dios quiere trabajar en tu vida. No quiere desechar tu vida. Dice ahí que Él está dispuesto a seguir trabajando, a seguir dándole forma, a seguir apretando en los lugares que hay que apretar. Pero dice la tercera de las cosas, el Señor nos motiva a seguir. Jeremías capítulo 29. Jeremías el capítulo 29 y versículo 11. Y este es el pasaje tal vez a memorizar. Capítulo 29 del libro de Jeremías y versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabes lo que está diciendo acá el escritor y especialmente el Señor? Que Él nos motiva a seguir. Él nos motiva a seguir. Y sabes que si aún estás todavía en el piso del Señor, te dice levantarte. Yo quiero seguir trabajando en tu vida. Quiero seguir trabajando en el propósito que tiene preparado para nosotros, en nuestro propio destino, en nuestra propia persona. Él sigue queriendo trabajar en nosotros. Por eso cuando hablamos de una generación herida y hablamos de una generación vacía, no podemos dejar de hablar que somos una generación amada. El Señor nos sigue amando y está dispuesto a trabajar, está dispuesto a seguir en nuestra vida, no nos desecha, está dispuesto a motivarnos, a levantarnos y a seguir. ¿Para qué? Para terminar con el último pasaje que vamos a leer, que está ahí nomás en Jeremías, capítulo 31. Da vuelta a tu hoja, Jeremías capítulo 31 y versículo 3. Vamos a leer todos juntos. Capítulo 31 y versículo 3. ¿Lo leemos?
Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi... Sonó muy lindo, pero puede sonar un poquito más. Te invito a leerlo de nuevo conmigo, a ver, bien fuerte. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Saben que venimos a celebrar también la cena del Señor. Y si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que el amor de Dios perdura. El amor de Dios no tiene que ver con nuestras obras. El amor de Dios no tiene que ver con las decisiones que muchas veces tomamos. El amor de Dios va más allá de lo que somos nosotros. ¿Saben lo que está diciendo el escritor acá? Que no tiene caducidad. Por eso cuando entremos en los cielos, el Señor nos va a mostrar sus manos y nos va a mostrar su costado y nos va a decir, con amor eterno te he amado. Vamos a celebrar en esta tarde también la cena del Señor al participar del pan y de la copa. Y quiero que realmente podamos estar pensando en esto. El Señor sigue trabajando en nuestras vidas. No somos una causa perdida para el Señor, sino al contrario. Somos la buena causa por la venida de Cristo a esta tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos este día. Gracias, Señor, porque somos muy importantes delante de ti. Tú enviaste a Jesús en la cruz para que pudiera pagar por nuestros pecados. Y cuando más alejados estábamos, Señor, en la oscuridad de este mundo, la luz a través de Jesús brilló en nuestros corazones. Por eso recordar cada primer día de la semana la salvación que hemos obtenido en Cristo es recordar el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Señor, queremos agradecerte al participar del pan como símbolo del cuerpo de Cristo, que no solo vino a la cruz, sino vino a morir, a sufrir y a mostrarnos que cada uno de nosotros valemos tanto